Hoy, 4 de noviembre de 2025, volvemos a hablar de un tema que genera muchísimas consultas y que es fundamental para miles de familias: la residencia temporal para familiares de ciudadanos españoles. Este permiso, regulado por el Real Decreto 240/2007, es una de las vías más directas y beneficiosas para que los parientes de un español puedan establecerse legalmente en nuestro país. A diferencia de otros procedimientos de extranjería, esta autorización se enmarca dentro del régimen comunitario, lo que simplifica notablemente los trámites y ofrece mayores ventajas. La idea principal detrás de esta normativa es proteger y mantener la unidad familiar, permitiendo que un ciudadano español pueda vivir en su propio país acompañado de sus seres queridos más cercanos, ya sean su cónyuge, sus hijos o sus padres, entre otros. Este tipo de residencia no solo permite vivir en España, sino que, en muchos casos, también autoriza a trabajar, convirtiéndose en una puerta de entrada completa a la vida social y laboral española. La tarjeta que se obtiene tiene una validez inicial de 5 años, lo que proporciona una gran estabilidad desde el primer momento. Es una opción muy atractiva porque no exige cumplir con los requisitos del arraigo ni pasar por el complejo catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Se centra fundamentalmente en demostrar el vínculo familiar con el ciudadano español y, en ciertos supuestos, la dependencia económica. A lo largo de este artículo, vamos a desglosar cada aspecto de este procedimiento para que no te quede ninguna duda. Una de las grandes confusiones que suelen surgir es la diferencia entre este permiso y la reagrupación familiar del régimen general, que aplica a extranjeros residentes legales en España, pero que no son ciudadanos de la Unión Europea. La residencia para familiares de españoles es mucho más flexible. Por ejemplo, no requiere que el ciudadano español haya residido previamente en España durante un periodo determinado para poder reagrupar a su familia. Basta con que el español tenga su residencia en España y su DNI en vigor para iniciar el proceso. Esta flexibilidad es clave y hace que el procedimiento sea accesible para muchos españoles que, por ejemplo, han vivido en el extranjero y ahora deciden regresar a España con su familia no comunitaria. Comprender bien los detalles de esta autorización es vital para evitar errores que puedan retrasar o incluso denegar la solicitud. A lo largo de las siguientes secciones, abordaremos en profundidad quiénes son exactamente los familiares que pueden beneficiarse, qué documentos se necesitan para cada caso, cómo se demuestra la dependencia económica cuando es necesaria y cuál es la situación actual respecto a las polémicas declaraciones de algunas oficinas de extranjería. Nuestro objetivo es darte toda la información de manera clara y directa para que puedas navegar este proceso con la mayor confianza y seguridad posible, sabiendo exactamente qué pasos debes seguir para reunirte con tu familia en España. Recientemente, ha surgido una gran incertidumbre debido a unas declaraciones que se produjeron en un congreso del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, el ICAM. En dicho evento, la máxima responsable de la Oficina de Extranjería de Madrid manifestó que, a partir del 20 de noviembre de 2024, no se admitirían a trámite las solicitudes de residencia presentadas desde España por hijos mayores de 18 años y padres de ciudadanos españoles. El argumento era que la instrucción que permitía esta vía era, en su opinión, irregular. Estas palabras, como es lógico, generaron una ola de preocupación y confusión entre miles de familias que se encontraban en esta situación o planeaban iniciar sus trámites próximamente. Sin embargo, es fundamental aclarar la situación a día de hoy. Esas declaraciones constituyen una opinión personal y no una modificación oficial de la normativa vigente. La Instrucción SEM 2/2025, que es la que habilita y da base legal a estas solicitudes desde dentro del territorio español, sigue plenamente en vigor. La Dirección General de Migraciones, que es el órgano superior competente en esta materia, no ha emitido ninguna comunicación oficial revocando, modificando o anulando dicha instrucción. Por lo tanto, a pesar de la confusión generada, el procedimiento sigue siendo completamente válido y legal en todo el territorio español, sin excepción.
Esto significa que, en la práctica, todas las oficinas de extranjería de España están obligadas a seguir aceptando y tramitando estas solicitudes. Hijos mayores de 21 años, ascendientes, padres y madres de ciudadanos españoles que han iniciado su solicitud directamente desde España, sin importar si entraron como turistas o si su estancia inicial ya ha vencido. La seguridad jurídica prevalece, y mientras la instrucción no sea derogada formalmente, su aplicación es obligatoria para la Administración. Es un claro ejemplo de cómo una opinión, aunque provenga de un cargo relevante, no puede sobreponerse a una instrucción de carácter nacional. Por tanto, si eres padre, madre o hijo mayor de 21 años de un ciudadano español y te encuentras en España, puedes y debes seguir adelante con tu solicitud de residencia. No dejes que los rumores o las declaraciones aisladas te desanimen. La base legal que ampara tu derecho sigue intacta. Es crucial que te asesores correctamente y presentes tu expediente bien fundamentado, pero puedes tener la tranquilidad de que la vía para solicitar la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión desde España sigue abierta para ti, tal y como lo establece la normativa vigente a día de hoy. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿qué familiares pueden acogerse a este permiso? La normativa es bastante amplia y no se limita únicamente al núcleo familiar más inmediato. Es importante conocer todas las posibilidades para saber si tu caso encaja. En primer lugar, y de forma más directa, pueden solicitar esta residencia el cónyuge del ciudadano español, siempre que el matrimonio esté vigente y no se haya producido una anulación, divorcio o nulidad. También se incluye a la pareja de hecho inscrita en un registro público, ya sea autonómico o local, que impida tener otro vínculo similar. Esto equipara, a efectos de residencia, el matrimonio y la pareja registrada. Además del cónyuge o pareja, los descendientes directos también están cubiertos. Esto incluye a los hijos del ciudadano español y a los hijos de su cónyuge o pareja registrada, siempre que sean menores de 26 años. Para los hijos menores de 21 años, la solicitud es casi automática, sin necesidad de demostrar dependencia económica. Entre los 21 y los 26 años, aunque la dependencia se presume, es recomendable aportar alguna prueba. Pero la posibilidad no termina ahí. Los hijos mayores de 26 años también pueden solicitar la residencia, aunque en este caso sí es un requisito indispensable demostrar que viven a cargo del ciudadano español, un concepto que detallaremos más adelante. La ley también mira hacia arriba en el árbol genealógico, permitiendo solicitar la residencia a los ascendientes directos del ciudadano español y a los de su cónyuge o pareja registrada. Aquí, la clave vuelve a ser el concepto de estar a cargo. Si los padres o suegros dependen económicamente del ciudadano español, pueden obtener su tarjeta de residencia. Existe una presunción de dependencia para los ascendientes mayores de 80 años, lo que facilita mucho el trámite en estos casos. Para los menores de 80, será necesario probar de manera fehaciente esa dependencia económica y la falta de un núcleo familiar de apoyo en su país de origen. Finalmente, la normativa contempla una categoría más amplia conocida como familia extensa. Esto abre la puerta a otros familiares, como hermanos, sobrinos o abuelos, que en el país de procedencia convivieran con el ciudadano español o estuvieran a su cargo. También se incluye a familiares que por motivos graves de salud o discapacidad necesiten estrictamente el cuidado personal del ciudadano español. En estos casos, la prueba de la convivencia previa o de la dependencia económica y/o sanitaria es mucho más rigurosa, pero la posibilidad existe. Esto demuestra la vocación de la ley de proteger vínculos familiares sólidos más allá del núcleo tradicional. El término estar a cargo es, sin duda, uno de los puntos más importantes y que más dudas genera en este proceso, especialmente para hijos mayores de 26 años y para padres. No se trata simplemente de recibir una ayuda económica puntual. La Administración interpreta que estar a cargo implica una situación de dependencia económica real, continuada y que ya existía en el país de origen del familiar. Es decir, el ciudadano español debe haber estado sosteniendo económicamente a su familiar de manera regular y sistemática antes de que éste viajara a España.
Y esa dependencia debe ser la razón por la que el familiar no puede subsistir por sí mismo en su país. Para demostrar esta situación, la prueba más sólida y aceptada por las oficinas de extranjería son los envíos de dinero. Se debe acreditar que el ciudadano español ha estado enviando remesas de forma periódica al familiar durante, como mínimo, el último año. No basta con 1 o 2 envíos esporádicos. La clave es la constancia. Se deben presentar los recibos de las transferencias bancarias o de las empresas de envío de dinero donde se identifique claramente quién envía, el ciudadano español, y quién recibe, el familiar. La cantidad enviada también es relevante. Debe ser suficiente para cubrir una parte sustancial de las necesidades básicas del familiar en su país. ¿Cuánto dinero se considera suficiente? La regla no escrita, pero que aplican muchas oficinas, es que los envíos deben representar como mínimo el 51% del Producto Interior Bruto per cápita del país de origen del familiar. Este dato sirve como referencia para determinar si la ayuda enviada es lo bastante significativa como para generar una dependencia real. Además de los envíos, se pueden aportar otras pruebas complementarias, como una declaración jurada del familiar en su país de origen, confirmando que no tiene otros ingresos o que son insuficientes, o documentos que acrediten la falta de otros familiares que puedan hacerse cargo de él allí. Es importante entender que la carga de la prueba recae completamente sobre el solicitante. Por ello, es fundamental recopilar toda la documentación posible y presentar un expediente sólido y bien argumentado. Por ejemplo, si el familiar tiene una pensión muy baja en su país, se debe aportar el certificado de esa pensión para demostrar que no es suficiente para vivir. Si existen motivos de salud que le impiden trabajar, se deben adjuntar informes médicos. En resumen, estar a cargo es construir un caso convincente que demuestre que, sin el apoyo económico del ciudadano español, la vida del familiar en su país de origen no sería viable. Preparar la documentación correcta es el pilar fundamental para que tu solicitud de residencia sea exitosa. Un expediente incompleto o con documentos erróneos es una de las causas más comunes de denegación o requerimiento. Así que, a continuación, vamos a detallar los documentos básicos que se necesitan en casi todos los casos, y luego vamos a especificar algunos según el tipo de familiar. Recuerda que todos los documentos extranjeros deben estar debidamente legalizados o apostillados, y si no están en español, deben ser traducidos por un traductor jurado autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Los documentos generales que no pueden faltar son el modelo de solicitud oficial EX24, debidamente cumplimentado y firmado, la copia completa del pasaporte en vigor del familiar solicitante, la copia del documento nacional de identidad, el DNI, del ciudadano español, que debe estar en vigor, y el certificado de empadronamiento conjunto que demuestre que ambos residen en el mismo domicilio en España. Para los solicitantes mayores de edad penal, también se exige el certificado de antecedentes penales de su país de origen y de los países donde haya residido en los últimos 5 años. Una buena noticia es que, desde el 12 de septiembre de 2024, ya no es necesario presentar un certificado médico para las solicitudes hechas desde España. Ahora, veamos la documentación específica para acreditar el vínculo familiar. Si el solicitante es el cónyuge, se debe presentar el certificado de matrimonio. Para la pareja de hecho, el certificado de inscripción en el registro correspondiente. Si se trata de hijos, se debe aportar el certificado de nacimiento del hijo, donde conste el vínculo con el ciudadano español o con su cónyuge o pareja. En el caso de los padres, los ascendientes, se necesita el certificado de nacimiento del ciudadano español, donde aparezcan los nombres de sus padres, y el certificado de nacimiento del propio solicitante. Estos documentos son la prueba irrefutable del parentesco. Finalmente, si se debe acreditar la dependencia económica, el famoso estar a cargo, la documentación es crucial. Como mencionamos, se deben presentar los justificantes de los envíos de dinero realizados por el ciudadano español al familiar durante al menos el último año.
A esto se puede sumar una declaración jurada ante notario del ciudadano español manifestando que se hace cargo económicamente de su familiar, así como pruebas de la situación económica del familiar en su país, como bajos ingresos, falta de empleo y una declaración jurada del familiar confirmando esta dependencia. Preparar este bloque de documentos con esmero, de verdad, marcará la diferencia. Esta es una de las grandes dudas que asalta a los cónyuges de ciudadanos españoles que han contraído matrimonio fuera de España. Muchos creen que, para poder solicitar la tarjeta de residencia de familiar de comunitario, primero deben pasar por el largo proceso de inscribir su matrimonio en el Registro Civil Central Español. Afortunadamente, esto no es así. Para el trámite de extranjería, no es un requisito previo que el matrimonio celebrado en el extranjero esté inscrito en España. La normativa es clara y permite iniciar el procedimiento de residencia con el certificado de matrimonio extranjero. Lo que sí es absolutamente indispensable es que dicho certificado de matrimonio extranjero esté correctamente legalizado o apostillado. Si el país donde se celebró el matrimonio es firmante del Convenio de La Haya, el documento deberá llevar la apostilla de La Haya. Si no lo es, deberá seguir la vía de la legalización diplomática, que es un proceso más largo. Además, como ya hemos mencionado, si el certificado no está en lengua castellana, deberá ser acompañado de una traducción jurada oficial. Cumpliendo estos dos requisitos, legalización o apostilla y traducción, el certificado extranjero es perfectamente válido para presentarlo en la oficina de extranjería. Ahora bien, aunque no sea necesario para la residencia, es altamente recomendable iniciar el proceso de inscripción del matrimonio en el Registro Civil Español tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Porque tener el matrimonio inscrito en España facilita muchísimos otros trámites a futuro y otorga plenos efectos civiles al vínculo en nuestro país. Por ejemplo, será indispensable para solicitar la nacionalidad española por residencia para el cónyuge, para temas de herencias, pensiones de viudedad y para la obtención del libro de familia español. Por lo tanto, la estrategia ideal es la siguiente: utilizar el certificado de matrimonio extranjero, debidamente legalizado y traducido, para solicitar la tarjeta de residencia de familiar de comunitario de forma inmediata y así regularizar la situación del cónyuge en España. Y, de forma paralela, o una vez obtenida la residencia, iniciar sin prisa pero sin pausa el trámite de inscripción de ese matrimonio en el Registro Civil Central. De esta manera, no se retrasa la obtención de la residencia, que es lo más urgente, pero se va avanzando en un trámite que a la larga será muy beneficioso y necesario para la plena integración de la familia en España. Hablemos ahora de dos temas que suelen generar bastante confusión: los medios económicos del ciudadano español y la necesidad de un seguro médico. Empecemos por la parte económica. Es importante aclarar que el ciudadano español solo necesita demostrar que tiene medios económicos suficientes cuando está solicitando la residencia para un familiar que depende de él, es decir, un familiar a cargo. Esto aplica, por ejemplo, a los padres o a los hijos mayores de 26 años. En los casos de cónyuge, pareja de hecho o hijos menores de 21 años, este requisito no se exige, ya que la ley presume que la unidad familiar se sostiene por sí misma. Cuando sí es necesario acreditar los medios económicos, las cifras que se manejan son bastante concretas y se basan en un porcentaje del IPREM. Para una unidad familiar de 2 personas, se suele exigir demostrar ingresos mensuales de aproximadamente 660 euros, lo que equivale a unos 7.900 euros anuales. Si la unidad familiar es de más de 2 personas, la cantidad aumenta a unos 856 euros mensuales o algo más de 10.000 euros al año. Estos ingresos se pueden demostrar con un contrato de trabajo, nóminas, la declaración de la renta, o incluso con un certificado bancario que acredite un saldo suficiente, aproximadamente 23.000 euros. Pasemos ahora al seguro médico, otro punto que ha cambiado recientemente para mejor. Anteriormente, era un requisito indispensable para el familiar solicitante demostrar que contaba con cobertura sanitaria en España, ya fuera a través de un seguro médico privado o por tener acceso a la sanidad pública.
Sin embargo, la normativa ha evolucionado y, para las solicitudes de tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, ya no es necesario aportar prueba de seguro médico. Esto simplifica enormemente el proceso y reduce los costes iniciales para las familias, eliminando la necesidad de contratar una póliza privada antes de saber si la residencia será concedida. Esta eliminación del requisito del seguro médico es una ventaja muy significativa. Significa que, una vez que el familiar obtiene su resolución favorable y su tarjeta de residencia, puede darse de alta en el sistema de la Seguridad Social y obtener su tarjeta sanitaria pública como cualquier otro residente legal en España, especialmente si comienza a trabajar. Esta modificación refleja una vez más la intención del régimen comunitario de facilitar al máximo la reunificación y el establecimiento de los familiares de ciudadanos españoles, eliminando barreras burocráticas y económicas que en el pasado complicaban el procedimiento. ¿Quiénes obtienen permiso de trabajo automático? Una de las mejores noticias y una de las ventajas más potentes de este tipo de residencia es la posibilidad de trabajar. Y lo que es aún mejor, una actualización importante en el procedimiento permite que ciertos familiares puedan empezar a trabajar legalmente desde el mismo momento en que su solicitud es admitida a trámite. Esto significa que no tienen que esperar a tener la tarjeta física en sus manos, un proceso que puede tardar varias semanas o meses. Esta autorización para trabajar desde la admisión a trámite es un cambio radical que proporciona seguridad jurídica tanto al trabajador como al empleador. Pero, ¿quiénes son exactamente los familiares que se benefician de esta increíble ventaja? La normativa especifica que pueden trabajar desde la admisión a trámite el cónyuge, la pareja de hecho registrada, y los hijos del ciudadano español o de su cónyuge o pareja. Esto cubre el núcleo familiar más directo. Para estos familiares, una vez que presentan su solicitud en la oficina de extranjería y reciben el resguardo que confirma que ha sido admitida a trámite, ya están legalmente habilitados para ser dados de alta en la Seguridad Social y comenzar a trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. Es una medida que agiliza la integración laboral de una forma espectacular. Para el resto de familiares, como los padres, ascendientes a cargo o los miembros de la familia extensa, la situación es ligeramente diferente. Ellos también obtendrán una tarjeta de residencia que les autoriza a trabajar, pero en su caso, generalmente deben esperar a tener la resolución favorable o la tarjeta física para poder empezar a hacerlo. Aunque no disfrutan de la misma inmediatez que el núcleo familiar directo, la autorización para trabajar está igualmente incluida en su permiso de residencia de 5 años, lo que les da acceso completo al mercado laboral español una vez finalizado el trámite. Esta autorización para trabajar, ya sea desde la admisión a trámite o con la resolución final, es una de las grandes diferencias con otros tipos de permisos de residencia. No está limitada a un sector geográfico o a una ocupación concreta. Permite trabajar en cualquier parte de España y en cualquier profesión, ya sea como empleado por cuenta ajena o como autónomo por cuenta propia, en las mismas condiciones que un ciudadano español. Esta característica convierte a la tarjeta de familiar de comunitario en una de las autorizaciones más completas y deseables del sistema de extranjería español. El lugar donde se encuentran el ciudadano español y su familiar determina cómo y dónde se debe iniciar el proceso de solicitud. Existen diferentes escenarios y es crucial entender cuál es el tuyo para seguir los pasos correctos. El escenario más común y sencillo es cuando tanto el ciudadano español como su familiar ya se encuentran en España. En este caso, por ejemplo, si tu familiar ha entrado a España como turista, podéis iniciar el trámite directamente aquí, sin necesidad de que regrese a su país de origen. La solicitud se presenta en la oficina de extranjería de la provincia donde vayáis a residir. En esta situación, ambos en España, debéis recopilar toda la documentación necesaria, solicitar una cita previa en la oficina de extranjería correspondiente y presentar el expediente. Una vez admitido a trámite, el familiar ya se encuentra en una situación de estancia legal, mientras se resuelve el expediente.
Si la resolución es favorable, el siguiente paso es solicitar la cita para la toma de huellas en la comisaría de policía y finalmente recoger la tarjeta de identidad de extranjero que tendrá una validez de 5 años y, como hemos visto, en la mayoría de los casos autoriza a trabajar. Este es el camino más directo para cónyuges, parejas, hijos y padres. El segundo escenario es cuando el ciudadano español reside en España, pero su familiar se encuentra todavía en su país de origen. En este caso, el proceso se divide en 2 fases. Primero, el ciudadano español debe presentar la solicitud de la tarjeta de familiar de comunitario en la Oficina de Extranjería en España, aportando toda la documentación que acredite el vínculo y los demás requisitos. Una vez que la oficina emite una resolución favorable, se le notifica al ciudadano español. Esta resolución es el documento clave para la segunda fase del proceso. Con esa resolución favorable en mano, el familiar en el extranjero debe solicitar un visado de familiar de ciudadano de la Unión en el consulado español de su demarcación de residencia. Presentará la resolución, su pasaporte y otros documentos que el consulado pueda requerir. El consulado, al tener ya una aprobación previa desde España, expedirá el visado para que el familiar pueda viajar. Una vez en España, dentro de los 3 primeros meses, deberá realizar el trámite de la toma de huellas para obtener su tarjeta de residencia física de 5 años. Este proceso es más largo, pero es el correcto cuando el familiar no está en España.